Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes. Vamos a darle la continuación al trabajo que venimos realizando desde el inicio sobre las orientaciones pedagógicas que ustedes como docentes deben considerar para el ajuste del planeamiento didáctico y el abordaje de la nivelación académica para este curso lectivo. Pues vamos a seguir con el trabajo que teníamos definido. Para esta tarde nos abocamos a dos puntos. Uno es hablarles sobre una modelación hipotética de un planeamiento didáctico y cómo ustedes podrían hacer el ajuste específico de las estrategias siguiendo la ruta, siguiendo la ruta de acciones que se planteó en la mañana. Posteriormente, vamos a abordar algunos recursos pedagógicos para que ustedes puedan tener de apoyo. Esto porque el mismo plan integral de nivelación apunta que ustedes deben poder utilizar esa serie de recursos de apoyo que ustedes pudieron haber generado en los procesos anteriores y que puedan ser ajustados ahora para la nivelación académica. Entonces vamos a presentar. ¿Cómo llevo a cabo yo esto? ¿Cómo identifico en el planeamiento didáctico de la asignatura de ciencias todas estas acciones planteadas o estos ajustes planteados en el plan integral de nivelación académica? Bueno, cuando yo descargo la plantilla que se encuentra en caja de herramientas, pues yo verifico, ¿verdad?, que cumpla con lo estipulado en la circular oficial y que además voy yo a ajustar a partir de las orientaciones planteadas en el PINA. Entonces, como vemos ahí, tenemos un ejemplo de planeamiento de quinto año. ¿Por qué sé que es de quinto año? Bueno, porque yo en la parte administrativa me he identificado que el nivel correspondiente a esta plantilla es de quinto año. Igual vienen otros datos, obviamente, que vienen en blanco, para que ustedes pues los continúen, los llenen con la información correspondiente a la institución, su nombre y demás. Igual cerciórense por favor que el periodo lectivo sea el correcto, ¿verdad?, en el que estamos, y además que se descargue la plantilla correspondiente. Es importante tener en cuenta aquí que obviamente ustedes van a ir a un proceso paulatino. Las plantillas se hicieron con el objetivo de poder abordar el tiempo destinado para cada uno de los criterios de evaluación y se hicieron por eso plantillas específicas o en plantillas específicas para cada uno de los meses. Esto no quiere decir, porque recuerden que una de las características del planeamiento didáctico es que este sea flexible. Esto me lleva entonces a decir que, por ejemplo, si yo no termino de ejecutar todo lo que se estipuló en la plantilla de febrero, pues yo lo deje de lado y siga con la de marzo, ¿no? Porque estamos en un proceso que requiere el abordaje de todo, de tratar de abordar todo el programa por completo y pues por lo tanto no podemos ir tampoco a la carrera. Obviamente el diagnóstico me va a arrojar el proceso secuencial que voy a tener, el tiempo que voy a disponer también para poder ir abordando a cada uno de esos estudiantes y las necesidades educativas que ellos van a requerir y las diferentes actividades que yo voy a aplicar para la nivelación. Eso pues va a ser muy a título profesional y que ustedes pues deben irle dando esa dosificación. Entonces eso quiere decir que si yo no termino febrero con todos los criterios de evaluación, pues entonces yo podría justificar
con razones de peso, de que se están haciendo acciones de nivelación y demás, que han hecho que el proceso haya sido un poco más lento y que por lo tanto se abordó de los 3 criterios 2 y quedó uno que se retomará en marzo, y así sucesivamente. Si en marzo va dándose ese desfase, pues se va a ir justificando. Sí es importante pues que ustedes en las observaciones hagan esas observaciones, valga la redundancia, y que permitan entonces poder tener una justificación de peso que no se ha ido avanzando de acuerdo a lo que se planteaba en cada una de estas plantillas. Obviamente, cuando uno hace una visita técnica para determinar este seguimiento, pues si yo veo que alguien en septiembre, en agosto, todavía está en febrero, pues ya hay algo raro, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno pues da sus observaciones y demás, pero si ustedes llevan un tiempito ahí de rezago en cuanto a la ejecución de este proceso, pues es justificable por las razones que hemos venido mencionando y por todo el diagnóstico contextual, socioemocional, socioafectivo que ustedes han venido realizando. Entonces, es importante que en esta parte de observaciones ustedes puedan hacer ese descargue de las razones del por qué no avanzaron o no ejecutaron todas los criterios de evaluación correspondientes a ese mes. A eso no hay ningún problema, repito. Si se ve un retraso ya muy grande, en donde si vemos que no avanza el docente, bueno, ya hay que buscar las razones y ver qué es lo que está pasando. Como lo vimos al inicio en la mañana, este planeamiento de quinto año que vamos a usar como modelado de este ejemplo, tiene su primera sección. En este caso, pues tenemos y el desdoblamiento de esas habilidades en 3 indicadores y la definición de cada uno de ellos. Esto para poder ensamblar los indicadores que están ya propuestos en la segunda sección. Entonces, esta información no puede ser eliminada, ¿verdad? No puede ser dejada ahí de lado y nada más me aboco a colocarlo del planeamiento didáctico. No, deben estar siempre presentes en el planeamiento, porque ustedes es el fin propio que van a desarrollar en este mes de febrero, tanto centrados en el desarrollo de un pensamiento sistémico y una responsabilidad personal y social en el estudiantado. Cuando vemos la segunda sección, pues vemos 4 columnas, en donde les decía que la cuarta columna es la que ustedes deben ir ajustando. En esta columna donde vienen las estrategias de mediación sugerida, ustedes van a consolidar propiamente o ajustar propiamente las estrategias de mediación. Entonces ahí, como las plantillas están en Word, pueden ustedes eliminar la palabra sugerida, porque ya ustedes se van a abocar a hacer el análisis de estas estrategias y hacer los ajustes correspondientes, y además poder detallar las actividades que van a ser complementarias para lograr la nivelación académica después de haber revisado la matriz ruta de nivelación. Las 3 primeras columnas, estas se mantienen. Recordar siempre que la primera y la segunda es la concatenación de la transformación curricular con el programa de estudio, y la tercera columna es el fin que vamos a alcanzar para poder llevar a cabo lo que plantea el programa de estudio, y que son pues obviamente sus indicadores que ustedes luego van a evaluar en el trabajo cotidiano, en las pruebas y en los otros componentes que se disponen para la evaluación. Y la cuarta columna, que es la que ustedes van a hacer el proceso de justificación. En ese caso es importante también tener en cuenta que la estrategia de mediación para la enseñanza de las ciencias, y según lo que apunta el programa de estudio, debe detallar, antes de iniciar la descripción o la prosa de las actividades, debe detallar propiamente las etapas de la metodología indagatoria. En este caso, pues ahí vemos, denme un chancecito para ingresar gente. Ahí vemos en la diapositiva que ya tenemos incluido la focalización como primera etapa de la indagación,
y luego ya la descripción propia de la etapa correspondiente a ese momento de la metodología indagatoria, la metodología de la mediación pedagógica. Ahí es donde ustedes van a empezar a poder hacer todos los ajustes correspondientes de acuerdo a todo ese diagnóstico y esa ruta de acciones que vimos al inicio de la mañana, al inicio del asesoramiento. Pero además van a tener que evidenciar las estrategias que van a permitir la nivelación cuando revise esa ruta, valga la redundancia, esa ruta, matriz ruta de nivelación, para poder contrarrestar lo que no se abordó en relación a este tema, que serían los principales cambios que presentan hombres y mujeres, y que eventualmente en el año anterior se abordó alguna temática similar y que necesita de esa nivelación para entender propiamente la identificación de los cambios que presentan hombres y mujeres de acuerdo a la parte de la madurez sexual y funcional de los órganos. Entonces, todo eso es lo que yo debo analizar para luego ya hacer el ajuste de las estrategias. Entonces, es lo que les decía, hago un diagnóstico, reviso el planeamiento, tomo decisiones, analizo matriz ruta de nivelación, analizo el aprendizaje base de este año, el aprendizaje previo fundamental del año pasado, veo esa acción, ese verbo, ese infinitivo que me va a permitir poder plantear entonces estrategias en la columna correspondiente para poder hacer ese repaso. Aquí todavía no se ha incorporado propiamente la estrategia de la nivelación, esto porque apenas el docente estaría en ese proceso de revisión del documento que descargó en la caja de herramientas. Una vez que yo hago todo este proceso de acciones específicas desde el ámbito de la profesión, desde el ámbito del docente, ahora sí, empiezo a buscar en la matriz ruta de nivelación el aprendizaje esperado del año pasado, previo fundamental, que se interrelaciona con el aprendizaje base de este año. En este caso, ¿a qué recurro? A la matriz ruta de nivelación, a ese Excel. Yo voy a buscar el criterio de evaluación y el indicador que lo acompaña de esa temática en el Excel y lo interrelaciono, porque ahí mismo en la matriz me dice, bueno, este tema base requiere previamente que el estudiante aborde el reconocer los órganos que forman parte del sistema reproductor masculino. Antes de yo iniciar con el tema de identificar los principales cambios que presentan los hombres y las mujeres, yo no voy a empezar a darle el tema así como tal. Yo voy a incorporar actividades que me permitan poder determinar si realmente ese chico tiene un conocimiento previo antes de la temática que se interrelaciona con la de quinto, de cuarto año. Entonces, en ese caso es el reconocimiento de los órganos que conforman los sistemas reproductores, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar la identificación de los cambios, debo abocarme a poder repasar ese aprendizaje previo, más si en el diagnóstico que yo hice se reflejó que los chicos no pudieron abordar ese tema o lo abordaron a media o se abordó, pero el aprendizaje adquirido en su momento no fue tan adecuado porque algo falló en el proceso. Entonces, esa es la dinámica que tienen que hacer ustedes. Obviamente en el planeamiento no tienen que aparecer estos recuadros. Esto es una situación que ustedes van a tener que realizar, pero no es que tengan que hacer esos cuadros ahí como puntuando con cuál criterio de evaluaciones o indicadores debo fortalecer. No, es únicamente para que ustedes puedan tener esta idea de que hay que hacer esta dinámica como tal. Igual puedo buscar el indicador correspondiente a ese aprendizaje base fundamental de cuarto que me indica que debo identificar algunos órganos. Entonces, cuando yo hago el ajuste de las estrategias de mediación antes de comparar los principales cambios que pueden ocurrir a la madurez sexual de hombres y mujeres y antes de identificar las funciones de las principales estructuras del sistema reproductor femenino y masculino, voy a también en esa focalización voy a tratar de incorporar algunas preguntas o alguna técnica o algún recurso
que me pueda también identificar algunos órganos que forman parte de los sistemas masculino y femenino, antes de caer en la función y antes de hacer esa comparación de los cambios de madurez sexual que van a sufrir los órganos. Esa es la dinámica que tienen que hacer. Ese es el espacio de tiempo que se tienen que dar. Y obviamente esto debe estar amarrado con el resultado obtenido del diagnóstico estudiantil, para saber qué tanto reconocen los órganos que forman parte del sistema reproductivo y los puede identificar, ¿verdad? En este proceso de reconocimiento puede identificar cuáles son esos órganos, tanto de un sistema como del otro. ¿Por qué? Porque si vamos directamente con el tema de quinto grado, puede ser que hayan algunos conflictos de información o alguna situación en particular que el estudiante dice, pero ¿de dónde salió eso? ¿O dónde se encuentra esa parte específica en el sistema? Y es porque existe ese vacío de cuarto por las situaciones que se dieron en su momento, ¿verdad? Aquí no es buscar culpables, sino es buscar ese proceso de nivelación. Entonces, esta dinámica es importantísima. Ya aquí, en este punto, yo he venido estudiando mi programa de estudio, ya me he empapado bien de todas las etapas de la metodología indagatoria, ya en el programa he visto, si se me olvidó qué es focalización, bueno, ahí la encuentro, qué es exploración, ahí está, qué es contrastación, ahí viene en el programa de estudio, qué es aplicación, ahí en el programa lo puedo encontrar. Ya he hecho esa autoevaluación a partir de los momentos reflexivos. He descargado la matriz ruta de nivelación de quinto grado para ver cuáles son esos aprendizajes previos fundamentales del año pasado que el estudiante tuvo que ver. Inclusive este indicador y este criterio de evaluación me va a servir a mí también para plantear mi diagnóstico inicial y ver si efectivamente el chico reconoce los órganos reproductores masculinos y femeninos y los identifica, porque es un tema secuencial de cuarto y ahora se va a ampliar el nivel en quinto. Entonces, eso es la dinámica que ustedes tienen que hacer antes de empezar a hacer los ajustes de las estrategias. Cuando yo ya tengo claro eso, ahora sí, empiezo a redactar, ok, ¿qué estrategia, qué recurso, qué método, qué técnica voy a implementar yo y en qué momento en la focalización, en la exploración, en la contrastación, en la aplicación, la voy a incorporar para poder hacer esa nivelación? Vean que, repito, esta estrategia puede ser que, además de aplicársele a los chicos que tienen ese desfase de información, puede que también les sirva a los que conocen como para autovalorarse y saber si realmente conocen el tema que se vio en cuarto, ¿verdad? Entonces es una manera no solamente de orientar a los chicos que su nivel de logro no alcanzaron este criterio y este indicador, sino para el colectivo, y esto le permitirá mejor una determinación de un conocimiento previo de los estudiantes. Ya yo teniendo definido eso, entonces ahora sí lo puedo ir plasmando en las estrategias de mediación en conjunto con las que voy a ir amarrando con las temáticas de quinto grado. En este caso, vean que aquí vamos a incorporar una pregunta adicional, ¿verdad? Pero esa pregunta yo sé que es de nivelación porque ya yo he revisado la matriz ruta, ya he identificado el criterio de cuarto y el indicador, y entonces me aboco también a hacer una pregunta adicional en este caso para poder entonces también lograr ese proceso de apoyo y de reconocimiento de los órganos del sistema que conforman los sistemas reproductores. Aquí, pues obviamente estamos planteando un ejemplo, porque responde a lo que dice el indicador de cuarto grado y el criterio de evaluación de cuarto grado. Esto es a manera de ejemplo. Ustedes pueden agregar más, ustedes pueden agregar ahí un video, pueden no hacerlo en forma de pregunta, lo hacen con un resumen, lo hacen con un mapa pictórico, lo hacen con una infografía, no sé, ya eso quedará a criterio y creatividad
del docente, pero sí que responda propiamente al indicador y al criterio de evaluación del año anterior, del aprendizaje previo fundamental, para que esto pueda tener un impacto directo de reconocimiento de conocimientos previos del estudiante. En este caso, como yo sé que esa pregunta no responde directamente al tema, porque es proceso de nivelación, pues yo la subrayo, como en ese caso la sombrero en rojo. Cuando yo llego a revisar un planeamiento didáctico, yo le pregunto a la docente, bueno, ¿y cuáles fueron sus estrategias que permitieron la nivelación o ayudaron a estos chicos a nivelarse en quinto grado porque tenían un desfase según el diagnóstico que me está dando? Ah, profe, vea esta pregunta, o esta técnica, o esta actividad fue la que yo ejecuté para poder hacer ese proceso de nivelación. Aquí puede ser tantas como ustedes consideren. Lo que sí es bueno considerar es que tampoco vamos a empezar a tener un proceso de nivelación, un proceso de desgaste de actividades saturadas, sobresaturadas, para poder estar nivelando y nivelando y nivelando y nivelando y nivelando, no, ¿verdad? También debemos tener ese proceso de poder tener una cantidad adecuada de acuerdo a ese diagnóstico determinado para poder encaminar al estudiante a ese llenado de información, a esa adquisición de nuevo conocimiento, porque yo necesito abocarme a identificar los cambios que presentan los hombres y mujeres cuando inicia su proceso de madurez. No me puedo quedar solamente en hablar y profundizar sobre los órganos que forman el sistema, los sistemas reproductores y quedarme ahí, porque ese no es el fin propio. El fin propio es que identifique los cambios, pero yo necesito partir de un punto de desfaz, ¿verdad? En este caso de que no identifique esos órganos, para luego ya entrar en materia como tal. Por lo tanto, aquí también, compañeros y compañeras, no abusemos, no planteemos muchas actividades, planteemos las actividades necesarias. Yo no les puedo decir cuántas pueden ser, porque eso va a depender del diagnóstico, del nivel que ustedes pudieron determinar de su estudiante, ¿verdad? Para poder hacer entonces ese proceso nivelatorio que se requiere. En ciencias, esta es la forma que ustedes lo van a hacer, ya sea que lo sombreen, ya sea que le den un subrayado, o que ustedes usen otra clave para poder identificar ese accionar, esas actividades que me permiten de manera formativa el poder lograr ese proceso de nivelación o el poder determinar, de poder llegar esta información a ese estudiante que tiene ese vacío informativo, porque lo va a necesitar ahora en quinto, porque el tema se relaciona con el mismo de los sistemas reproductores, pero ahora es identificar cambios. Y si ni siquiera conozco los órganos, mucho menos voy a poder determinar o identificar esos cambios. Entonces, esa es la forma en que ustedes lo pueden realizar. Incluir en las actividades aquellas relacionadas con los conocimientos previos indispensables que yo visualicé, que yo identifiqué, y me aboco a escribirlos y detallarlos en las estrategias de mediación. Ahora en la mañana, la profe ahí, algunas niñas nos hicieron algunos ejemplos. Bueno, eso que ellos determinaron, eso es lo que van a incorporar en las estrategias ya establecidas y ajustadas para quinto, más esas, y las podemos sombrear de tal manera que yo sé que esa información que voy a ejecutar, esa técnica, ese recurso, me permite a mí el proceso nivelatorio para esos chicos que tienen ese desconocimiento y que el diagnóstico me lo arrojó. Los oriento, pero no desligo el tema, porque debo avanzar con el tema que corresponde a quinto grado. Debo de igual forma poder proporcionar procesos. Recuerden que nosotros al inicio de la capacitación dijimos que debemos incentivar el trabajo autónomo en el estudiantado. Por lo tanto, esas estrategias que ustedes van a plantear, que sean o que la información o que el producto que ustedes soliciten al estudiantado, el niño o el joven lo pueda compartir en una plenaria, lo pueda exponer en una lluvia de ideas,
lo puedan empoderar para que él mismo sea el que dé esa información, para que así ustedes igual puedan ir diagnosticando qué tan profundo o no conocimiento tiene el estudiante sobre el tema. Por esa razón aquí un libro de texto no juega un papel importante. El libro de texto más bien agrandaría ese proceso de rezago. ¿Por qué? Porque los está haciendo pasivo, contestar algo y ya que quede ahí. No, se debe incentivar estrategias que puedan permitir esos procesos de colaboración entre el estudiantado, obviamente guardando todas las cuestiones sanitarias y demás, y que además haya una participación propia del estudiante en esa situación autónoma. Que no sea el docente el que siempre esté recitando información, que esté brindando información, sino sea el estudiante el que a partir de ese análisis, de esa lectura, de esa frase, de ese texto, de ese video, sea el que dé su punto de vista, su opinión, ¿verdad? Para que pueda ir interiorizando ese aprendizaje de una mejor manera y pueda entonces ir desarrollando la habilidad del pensamiento crítico, que fue la que se encuentra detallada dentro de la primera parte del planeamiento, ¿verdad? Porque no podemos desligar las habilidades propias que aparecen en la primera sección del planeamiento. Por aquí vemos que en la exploración, igual, yo tengo que hacer ya identificado el criterio de evaluación del año anterior y el indicador del aprendizaje previo indispensable. Yo también en la exploración puedo agregar otra actividad, porque puede ser que en la primera estrategia sea para determinar ese conocimiento sencillo, y ya en la exploración también quiero fortalecerlo. Entonces voy a agregar estrategia también, si se considera, porque eso va a depender mucho de su criterio profesional, y repito, de lo que usted ha diagnosticado con los estudiantes, incluir también en la exploración o inclusive en la contrastación, en la aplicación, también recursos, técnicas, actividades que permitan hacer ese proceso de nivelación como tal, ¿verdad? Y lo podemos sombrear o lo podemos subrayar o lo podemos colocar, en este caso que viene el ejemplo de rojo, que me indica entonces que esa actividad es una actividad que se va a ejecutar porque necesito hacer un proceso de nivelación a partir de la identificación de los órganos. Vean que yo no me alejo de la realidad, yo siempre voy enfocado a lo que plantea el indicador del aprendizaje previo indispensable. En este caso es la identificación de los órganos. Entonces yo voy a plantear una actividad de identificación, ¿verdad? Para poder entonces hacer ese abordaje de ese conocimiento que no tenía el estudiante a partir de la actividad. Sabiendo que esta actividad, repito, compañeros y compañeras, no tiene un fin evaluativo de manera sumativa. Esto es de manera formativa, que me permite poder hacer esa nivelación propia del estudiante para que él ya esté con esa información o adquiera esa información para poder entrar en el tema que compete a quinto grado. Entonces, de esa manera, ustedes pueden incluir en las estrategias de mediación de una manera sombreada esas estrategias adicionales que permitirán la nivelación propia de ese indicador. Repito y recuerdo, la actividad que yo voy a proponer no debe reñir, o que yo voy a incorporar aquí, no debe reñirlo con lo que dice el aprendizaje previo indispensable. Si ese aprendizaje previo indispensable me pide que el estudiante tuvo que en cuarto haber identificado esos órganos, las actividades deben ser de identificación. No lo puedo hacer, no lo puedo poner a hacer otra cosa. Tiene que ser identificación, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes también se fijen en ese verbo de ese aprendizaje previo fundamental. ¿Por qué? Porque ese verbo, ese infinitivo, como quieran llamarlo, me permite a mí poder entonces planificar una estrategia. Si esa estrategia no responde a ese verbo, a ese infinitivo, lamentablemente no me va a servir para nada el proceso de nivelación, y más bien me va a costar
el entendimiento del tema, porque ahí no estamos buscando el fin propio, que es la identificación de los cambios que sufren las personas, los hombres y las mujeres, a nivel de la madurez sexual. Entonces, no pierdan ese norte. Siempre abóquense a analizar los infinitivos o los verbos que acompañan a cada uno de los aprendizajes previos fundamentales para poder planificar su estrategia como tal. Igual debemos generar procesos que permitan la comprensión de ese conocimiento, lo que les decía. No podemos hacer una estrategia por hacer o poner un video y ya con ese video yo tengo que nivelar, y que si el estudiante lo entendió, y que si agarró y si no, pues al lado. No, yo tengo que verificar, tengo que plantear, tengo que evaluar formativamente esa estrategia para poder determinar que el estudiante ha podido tener esa información y así contrarrestar ese vacío que se dio del año anterior, ¿verdad? Entonces, que quede como constancia de las actividades propuestas. Igual es importante que ustedes en las actividades puedan fortalecer la autonomía del estudiante, porque es una regla que estipulada en el PINA, poder fortalecer, potencializar esa habilidad de autonomía en el estudiante, que él pueda en esa plenaria, él dé su punto de opinión, en esa lluvia de ideas, él diga su idea, en esa actividad, él plantee sus acciones, sus razones, sus motivos, ¿verdad? Porque se debe incentivar esta autonomía para no perderla. La hemos venido trabajando desde los procesos a distancia y virtual, y que ahora en la presencialidad debemos fortalecerla, al igual que la parte de la colaboración, ¿verdad? No solamente comunicación, sino también de colaboración, del trabajo entre pares, del trabajo en sus grupos, de cómo yo me interrelaciono y cómo los tres en ese grupo aprendemos a partir de ese proceso de actividades que me está dando la persona docente. Aquí en este caso también, como les decía, también se puede extender, si es que el proceso de nivelación es bastante complejo en el estudiante y tiene un nivel de logro, de acuerdo a todos los informes que he analizado, es muy fuerte el nivel de carencia de la información sobre la temática. Bueno, la extiendo a la reflexión, la extiendo a la contrastación, ¿verdad? Y sigo incluyendo aquellas actividades que ustedes consideren, que ustedes puedan fortalecer esa nivelación, porque eso es lo que se trata. Pero vamos a lo mismo, para que quede una constancia de que este proceso se dio y que ustedes lo ejecutaron en la mediación pedagógica, debe quedar registrado en las estrategias de mediación pedagógica, como una forma de accionar que ustedes tuvieron para poder llevar a cabo ese abordaje de desconocimiento del estudiante para el nuevo tema. No sé si hasta este punto hay alguna duda, hay alguna inquietud en relación a el planeamiento didáctico. En este caso yo no quise saturar más de información el ejemplo. Aquí obviamente, como es un ejemplo hipotético, pues ustedes lo pueden hacer tomando esta idea, pueden tener otras, ¿no? Ustedes son muy creativos, son muy creativas. Tener en cuenta que aquí hay que considerar también el diseño universal para el aprendizaje, estudiantes con apoyos educativos en el ámbito de adecuación significativa, que no lo tome en cuenta para no saturar la información, la filmina de información. Pero si ustedes tienen algún chico con adecuación curricular significativa, pues también deben, aparte de agregar esta estrategia de nivelación, van a tener que agregar propiamente las estrategias generales del chico, y si requieren también de nivelación al nivel correspondiente, también se deben agregar en el espacio asignado propiamente para ese estudiante o esos estudiantes que requieren de apoyo. Entonces, en este primer momento quisiera yo preguntar si hay alguna duda, alguna inquietud en relación a cómo es que yo voy a plasmar todas estas acciones de la ruta de acciones del docente en el planeamiento didáctico.
Vamos a ver. La niña Elena está levantando la mano. Listo. Adelante, niña. Sí, gracias. También es importante agregar a eso, Robra, muy buenos los ejemplos y lo que nos está indicando, de que este planeamiento, las actividades de las estrategias de mediación, yo las voy a considerar tomando en cuenta porque, por ejemplo, en el caso de ciencias es un plan mensual, ¿verdad? Entonces, considerando el tiempo de las lecciones que yo tengo efectivo. Todos sabemos que cuando estamos trabajando en el aula, el proceso de aplicar ciertas estrategias activas, todas las dinámicas, lo bien que aportaron las compañeras docentes, de una poesía, eso, el tiempo que va a llevar en ese proceso durante el mes, ¿verdad? Entonces, considerar eso para que no sea también un planeamiento recargado de actividades que al final no se logra, ¿verdad? Ya sabemos que es de un mes y usted sabrá ya cómo manejar el tiempo. Entonces, también en eso, ¿verdad? Lo que usted hacía referencia anteriormente de saturar un plan o tener que poner, no lo logré por tal cosa, esto, sino uno es el que maneja y sabe en el proceso que va y cómo, cuánto tiempo, porque a veces actividades de experimentación y todo eso que uno aplica en el aula, a veces se lleva más tiempo, ¿verdad? Entonces, considerar todas esas opciones y ir viendo dentro del mes lo que hay que cumplir, ¿verdad? Ese es mi aporte, gracias. Claro, niña Elena, eso es importantísimo. Por eso yo les decía que esto debe ser a partir de ese diagnóstico que ustedes apliquen. Algo que tal vez sí se me había escapado es en relación a que todos formamos parte de una modalidad de primero y segundo ciclo, pero que cada uno de sus modalidades tienen definidas en su malla curricular una cantidad de lecciones. En algunas escuelas técnicas, por ejemplo, hay más lecciones que en unas escuelas de 1, de 2, en una unidocente. Entonces sí, correcto, hay que dosificar o hay que emplear aquellas técnicas necesarias para poder yo realizar este proceso de nivelación de una forma acertada y seguir avanzando con el tema. Porque si yo me saturo de actividades solamente por colocar y por ver ahí que se vea más rojo que negro, como que no, ¿verdad? Eso va a depender mucho del diagnóstico bien hecho, bien elaborado, bien planteado por parte de ustedes para poder desarrollar o detallar aquellas estrategias que le van a servir para la nivelación, obviamente, pero que también van a ser aplicadas en el tiempo correspondiente a las lecciones de ciencias, ¿verdad? Entonces, en efecto, ustedes deben considerar esa situación porque es un factor importante. Recuerden que en esa escala de ruta de acciones, el primero es el conocimiento previo. Ahí podríamos incluir el conocimiento también de la malla curricular y la cantidad de lecciones que yo voy a ejecutar en mi centro educativo, ya sean 6, sean 5, sean 3, sean 4, ¿verdad? Porque eso también va a permitirnos poder dosificar o poder plantear cantidad de actividades adecuadas tanto para la nivelación de los chicos que tienen esos vacíos cognitivos, como también la parte de las actividades propias para el abordaje del tema correspondiente al año en que estamos, ¿verdad? Pero importantísima esa observación que la niña Elena nos está dando en cuanto a la propuesta del tiempo. Igual el mismo programa de estudio tiene un apartado de el tiempo y cómo se debe ir considerando, digamos, los tríos de criterios de evaluación, ¿verdad? En cuánto tiempo se pueden ir abordando, porque se dice que un trío de estas tripletas, se pueden ir abordando, o cada uno de ellos se puede ir abordando dependiendo de la malla curricular entre semana y media.
Eso va a depender, repito, a la cantidad de lecciones que tengo. Es muy diferente a una técnica que tiene, entiendo, 6 lecciones, a una más pequeña, una escuela más pequeña que tiene 3, 4 lecciones. Entonces ahí va a haber un poquito más de tiempo para que el docente pueda ir abordando tanto estas actividades de nivelación como las actividades propias del criterio de evaluación correspondiente al año. ¿Alguien más, si tuviera alguna duda, alguna inquietud en relación a cómo es que yo debo incorporar estas estrategias propias en el planeamiento didáctico para que quede constancia? Por esa razón, compañeros y compañeras, no podemos abocarnos a comprar un planeamiento, porque nosotros tenemos que hacer esos ajustes, y los planeamientos que pueda yo conseguir en el mercado puede que vengan generalísimos y no consideren la nivelación. ¿Por qué? Porque esa persona no evaluó, no diagnosticó. Entonces, todos estos aspectos deben ser considerados, ¿verdad? Y plasmados como evidencia de que ustedes realizaron un proceso de nivelación y que responde propiamente a esos aprendizajes previos indispensables que debemos activar para poder abordar propiamente el aprendizaje base del año correspondiente. ¿Alguien más? Si tuviera alguna duda, alguna pregunta. Sí, claro, con mucho gusto. Yo voy a hacer una carpeta en el equipo Teams de primaria y ahí les voy a compartir todos estos insumos que hemos desarrollado para la capacitación. Entonces ahí con mucho gusto van a quedar. Tal vez hoy no, pero ya mañana están disponibles para que ustedes también se puedan tomar como base este ejemplo y así puedan hacer los ajustes correspondientes. Para eso estamos. Bueno, si no hay más dudas en relación a este tema del planeamiento, entonces vamos a seguir. Vamos a avanzar. También es importante, porque yo sé que aquí tenemos a compañeros unidocentes, que existen algunas particularidades para esta modalidad educativa. Las escuelas unidocentes, también requieren de procesos de nivelación académica. El día de mañana, creo que el miércoles ustedes están con la compañera Tania, ella va a abordar algunas generalidades de escuelas unidocentes. Aquí yo únicamente les voy a abordar lo que tiene que ver con el planeamiento correlacionado por cuestiones de tiempo. Recuerden que al igual que las escuelas académicas, académicas diurnas, en la caja de herramienta hay en esa misma aplicativo vamos a encontrar los planeamientos de las escuelas unidocentes. Estas escuelas unidocentes, esta modalidad educativa también requiere procesos de nivelación. Hay una serie de acciones tipificadas en el PINA también que permitirán hacer un fortalecimiento de conocimientos previos en las asignaturas de español y matemática. Eso es como priorizando obviamente algunas asignaturas particulares. Yo lo que sí quiero, igual va para aquellos que tengan compañeros que se asignan ciertas lecciones al reforzamiento también de la nivelación, de que a pesar de que el documento hable propiamente o en primer momento de español y matemáticas, no me dejen de lado las ciencias, por favor, porque dentro de este proceso también tenemos estudiantes que tienen deficiencias en la nivelación académica en nuestra asignatura. Entonces debemos paliar también ese proceso, porque si lo dejamos de lado y nos centramos en español y matemática, pues entonces en el 2026 nos van a decir, bueno, los chicos en habilidades científicas no han desaparecido. Entonces aquí es importante que yo sé que obviamente el proceso de electroescritura y el desarrollo de algunas habilidades matemáticas son importantes. Si el diagnóstico está arrojando que hay estudiantes que también tienen vacíos cognitivos en la asignatura de ciencias y de español,
yo como tomador de decisiones en el planeamiento y en el proceso de mediación lo debo considerar, ¿verdad? Lo debo considerar. Igual aquí en las escuelas unidocentes, la docente, como va a trabajar con todo el grupo, los grupos completos, debe también hacer ese proceso que permita poder determinar vacíos cognitivos en ciencias y darle el proceso también de nivelación académica, ¿verdad? No podemos dejarlo de lado. Ahí se han hecho varios ajustes que, como les digo, por efectos y por distribución ya de los tiempos que hicimos entre los 3 compañeros asesores, la compañera Tania abordará otros aspectos que tienen que ver con las particularidades de escuelas unidocentes. Pero sí recordarles a los compañeros de escuelas unidocentes que ellos sí van a tener el acompañamiento con el documento denominado cartel de alcance y secuencia. Ese cartel de alcance y secuencia es un documento que me permite poder determinar qué criterios de evaluación se van a correlacionar y qué criterios de evaluación no se correlacionan. Recordemos que la correlación viene por ciclo, viene de primer ciclo y luego viene la de segundo ciclo. Viene también una propuesta, al igual como viene en la académica técnica, en la académica diurna, vienen una propuesta de los meses que se pueden abordar esas temáticas, dosificados propiamente para ellos. Toda esa información viene en el cartel de alcance y secuencia, de manera informativa. De igual forma, ustedes deben recurrir a la matriz ruta de nivelación para verificar cuáles son aquellos aprendizajes base y aprendizajes previos fundamentales que no alcanzaron el año pasado, el año anterior, y que deben ser también fortalecidos en esta nivelación en el curso que estamos llevando, ¿verdad? Para cada uno de los niveles. Existe también, acompañado del cartel de alcance y secuencia, existe la plantilla de planeamiento. Esta plantilla de planeamiento correlacionada y plantillas de planeamiento independiente. Estas plantillas de planeamiento independiente son aquellas que ya por defecto y por situación del análisis que se dio de las temáticas no se pudieron correlacionar y que entonces esas definitivamente van a tener que abordarse por separado. Ese cartel de alcance y secuencia sí viene bien definido, bien explicado, y en la fundamentación del mismo también ahí se pueden guiar con las instrucciones que trae la presentación del documento para ir aclarando dudas si fuera que existan. Pero el cartel de alcance y secuencia no se modificó, es el mismo. Las plantillas de planeamiento, a diferencia de las de educación académica diurna, sí requieren de ajuste de las estrategias, por eso vienen en blanco, pero ustedes pueden recurrir a estrategias correlacionadas que permitan el abordaje simultáneo del tema en ese momento, ¿verdad? Esa es, digamos, la particularidad que se enfoca a esta población, a esta modalidad educativa. Y bueno, el último tema que vamos a abordar aquí es el que tiene que ver con los recursos de apoyo. Es el último tema que vamos a abordar. Por ahí tengo algunos comentarios. Yo entiendo sus jornadas de trabajo, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema si ustedes se tienen que retirar antes. Eso sí, ustedes le avisan al director, a su jefe inmediato, vea, yo cumplí mi horario y ya me retiré. Pero igual a como lo dijo la compañera jefa, para eso hay medios de comunicación y las cuestiones de opinión y demás, eso se pueden manifestar por canales de comunicación correspondientes. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, planteamos nuestros asesoramientos en tiempos correspondientes, sabemos que ustedes tienen su jornada de trabajo, nosotros también tenemos nuestra jornada de trabajo, pero a veces es mejor, si tenemos esa situación, como le decía la compañera jefa al inicio, usemos mejor canales de comunicación particulares, específicos, ya sea el de ella o de mi persona, y manifiestan esa justificación, ¿verdad? Porque a veces uno siente incomodidad o disgusto, y pues ya uno lo hace con buena gana. El último punto que vamos a abordar
es el que tiene que ver con los recursos de apoyo. ¿Por qué quise abordar yo este apartado? Bueno, por la razón de que el Plan Integral de Nivelación nos lo dice. Una de esas funciones a nivel pedagógico que ustedes deben considerar en este Plan Integral de Nivelación Académica, de acuerdo a ese diagnóstico contextual que hicieron de su centro educativo, porque puede ser que algunos centros educativos igual no tienen conexión o no tienen los insumos correspondientes. Obviamente esto es ajustando la realidad y el contexto en que yo me encuentro, ¿verdad? Yo me encuentro. Pero el Plan Integral de Nivelación Académica, en uno de sus apartados, nos invita a poder usar la tecnología como un apoyo para este proceso integral de nivelación académica. Como les digo, ustedes hicieron una serie de insumos en la educación a distancia y la educación combinada el año pasado, que esas técnicas, esos recursos, esas actividades ustedes eventualmente las pueden ajustar. Ahora hacer una actividad que permita una nivelación en aquellos estudiantes y crear ese espacio para que el estudiante pueda tener esa información cognitiva que necesita. Por lo tanto, no lo podemos dejar de lado. Entonces, el Plan Integral de Nivelación Académica nos invita como mediadores a emplear en la medida de lo posible el uso y el aprovechamiento de las tecnologías digitales para el abordaje del planeamiento didáctico. No solamente por esa razón es que aquí el libro de texto es un apoyo fundamental, pero no es el manual que debemos seguir para poder mediar el proceso, más con aquellas situaciones de nivelación, porque los libros de texto no creo que traigan procesos de nivelación, porque eso es particular. Lo anterior de manera que puedan ustedes aprovechar todos los recursos que tienen los centros educativos, recursos físicos, recursos tecnológicos, recursos digitales que ustedes hayan elaborado, para poder lograr ese proceso de nivelación, ¿verdad? Y es importante entonces que se vea reflejado en el proceso, en el planeamiento didáctico. Cuando yo empleo un video, bueno, en la institución no tengo internet porque la banda es muy corta, entonces en mi casa cuando estoy haciendo el planeamiento didáctico descargo el video y ya lo llevo descargado, pero en la mediación lo reproduzco, aunque no haya una red donde se pueda reproducir en el momento el video, yo lo descargué y se los presenté al estudiante, ¿verdad? Eso es lo que se trata. Recursos físicos, ir a la biblioteca o compartir con los estudiantes en ese espacio para buscar información. Recuerden que hay una habilidad que es apropiarse de la información, es parte de, y ahora en esa presencialidad nosotros debemos fortalecerla. Entonces los invito propiamente a que aprovechemos lo que tenemos en la institución a nivel tecnológico. Puede ser que hayan pantallas, que nosotros nos fuimos y no habían pantallas. Ahora en muchos centros educativos se da mucho eso, de que se está invirtiendo en colocar pantallas en cada aula. Bueno, aprovechémosla. Hagamos un PowerPoint interactivo para que sea más ameno, más significativo en el estudiante. Aprovechemos la tecnología, aunque no tengamos una red inalámbrica de X cantidad de megas, de gigas, pero podemos nosotros usarla, apropiarnos y apropiar al estudiante. Creo que eso también viene a fortalecer un poco el trabajo de la mediación pedagógica que necesitamos para poder lograr esta nivelación tan deseada en nuestros niños y niñas. Y bueno, aquí, como les decía, yo les voy a compartir una información creada desde las asesorías desde las asesorías nacionales, con algunos materiales digitales y materiales concretos. Por ejemplo, hay unos rompecabezas que es cuestión de imprimir, recortar para que el mismo niño pueda ir identificando, ¿verdad?, que pueden servir en esos procesos de nivelación, y que las plantillas imprimibles, repito, van a estar en esa carpeta que yo les compartiré en el transcurso de la semana.
También desde el nivel central se han elaborado algunas plantillas en PowerPoint, que se ha visto que es uno de los, ¿qué les puedo decir?, de los recursos digitales que el docente conoce muy bien y que puede entonces también apropiarse de estas plantillas ya elaboradas para ajustarlas con algunas estrategias que me permitan entonces hacer una autoevaluación o una evaluación de conocimientos previos en el estudiantado. Hay una plantilla de juego de una feria, está el juego de la botella, que ahorita se los voy a mostrar, que cómo lo podemos desarrollar, y también hay como especie de un juego del camino de las ciencias. Estas actividades son fáciles de descargar en sus computadoras y fáciles de adaptar, siempre y cuando pues ustedes no les modifiquen propiamente la parte interactiva, pero son plantillas que en ciencia les pueden servir para que ustedes puedan hacer esos conocimientos previos, puedan emplear en la focalización, en la exploración, estas plantillas con esos aprendizajes previos fundamentales, puedan llenarlos y puedan, a partir de la parte lúdica de un juego, puedan incentivar al estudiante el juego en sí, con esa pantalla que tenemos ahí en el aula, y puedan entonces todos interactuar, ¿verdad? Porque lo que se trata es usar la tecnología, ya sea que tenga o no internet, para el aprovechamiento y el desarrollo de las habilidades propias del estudiante y lograr esa nivelación. Entonces, estas plantillas para juegos de manera lúdicas, yo se las voy a dejar, esos rompecabezas vienen en grande para que ustedes puedan imprimirlos, puedan ser a colores y puedan formar ahí las partes del cuerpo humano y puedan pues diagnosticar algunos órganos. Vienen también algunos sistemas que ustedes obviamente son los especialistas y ajustarán para los procesos de nivelación. También, antes de pasar a la actividad interactiva, también quisiera compartirles, porque yo sé que no todos los compañeros recibieron este producto en físico, el programa de educación biológica del área de conservación Guanacaste lanzó una guía didáctica contextualizada a la realidad de Guanacaste, con actividades que se enfocan al programa de estudio de muchas asignaturas, ahí ustedes ya lo podrán visualizar, denominado 4 ventanas al cambio climático. Yo entiendo que algunos centros educativos recibieron el documento en físico. Fue elaborado por este organismo, ¿verdad?, del área de conservación, y contiene una serie de actividades que también ustedes pueden descargar en su computadora, pueden inclusive imprimir algunas actividades, o que también ustedes puedan contextualizar, ¿verdad?, porque ya ahí vienen historias de Guanacaste, de la zona, del parque, animales, de estas temáticas que se relacionan con los diferentes temas de las asignaturas, y puedan entonces aprovechar el recurso. Unos los tendrán en físico y aquellos que no lo puedan o no están dentro del marco del área de conservación, pues también están disponibles en la red de ellos, ¿verdad?, en las páginas de ellos, que igual ahí viene el enlace en la presentación que yo les voy a compartir, viene el enlace para que ustedes lo puedan visitar, y no solamente van a encontrar esta guía didáctica que está muy interesante, pero sí hay que contextualizarla, ¿verdad?, un poquito más a la realidad del estudiante o al contexto del centro educativo, pero sí permitirán el abordaje de algunos contenidos o saberes curriculares en ciencias. Igual ahí en esa plataforma vamos a encontrar una serie de otros documentos que tienen que ver con temáticas de la conservación ambiental, que inclusive pueden ser abordadas desde Bandera Azul, desde el programa de Bandera Azul, y que también rompen ese esquema del plantear acciones desde Bandera Azul, pero desde la mediación pedagógica, porque lo que se pretende es el desarrollo de las habilidades en el estudiantado. Entonces son insumos también, compañeros y compañeras, que le pueden servir a ustedes como recursos digitales para llevar a cabo su mediación pedagógica. Entonces, a continuación vamos a hacer una actividad interactiva.
Esta actividad interactiva está basada en la utilización de una de las plantillas de PowerPoint que nos facilitaron desde el nivel central para poder visualizar la manipulación de la herramienta, ¿verdad? Creo yo que, para no equivocarme o para no ser tan exagerado, creo yo que el 100% de las personas que están por aquí puede que usen PowerPoint. Bueno, es cuestión de manipularlo un poquito y de poder entonces trabajar directamente con ese PowerPoint. La plantilla que vamos a usar es la de girar la botella, ¿verdad? Una actividad que a veces uno la puede realizar de manera concreta, ¿verdad? Ponemos a los estudiantes en círculo, giramos una botella y esa botella puede que cuando termine de girar apunte hacia un niño, ¿verdad? Y a ese niño se le puede hacer alguna pregunta relacionada con la temática. En este caso la podemos hacer de forma interactiva. La podemos hacer de forma interactiva. Entonces en este caso obviamente la vamos a trabajar o la vamos a emplear para hacer una pequeña autoevaluación formativa sobre las temáticas que abordamos el día de hoy, para ver si me pusieron atención y si no se me durmieron. Vamos a usar esta actividad que, repito, puede ser que la técnica nosotros la hayamos hecho de forma concreta, ¿verdad? Nos rodeamos de nuestros chicos, usamos, inclusive puede ser no una botella, puede ser ahí una flecha que se pueda girar e indica una persona en particular, y esa persona es la que tiene que responder alguna pregunta, alguna situación problema, ¿verdad? En fin, puede ser que esta forma de manera digital le pueda servir a ustedes para el abordaje propio también del diagnóstico de conocimientos previos, y así los invito también a que exploren las otras plantillas cuando yo se las comparta directamente en el equipo Teams de los docentes de primaria. Por aquí la tenemos. Es un PowerPoint normalito. No sé si Vivi me ayuda ahí, que si se puede observar. En el caso mío sí se logra ver, no sé las demás compañeras. Ok, perfecto. Ahí tenemos esta actividad interactiva. Repito, esto es un PowerPoint. Ustedes obviamente antes de planificar su mediación van a llenar en cada uno de estos circulitos que apunta a la botella hay preguntas. Esas preguntas ustedes las editan obviamente antes de con la temática que desean abordar en el proceso de focalización. Entonces ya no solo esas preguntas generadoras que yo se las lanzaba directamente, ahora la vamos a hacer a partir de girar la botella, algo más interactivo y tal vez algo que los chicos puedan tener ese asombro y esa apropiación por la tecnología. Entonces ya aquí yo tengo definidas las preguntas, ya están confeccionadas. En la misma presentación, cuando ya uno la presenta como presentación del PowerPoint como tal, yo aquí le puedo dar girar la botella, y si ustedes ven, la botella empieza a girar, y con este mismo tecla yo la puedo detener. Cuando se detiene, va a apuntar hacia un color específico. Entonces, yo le voy a dar clic a ese color y automáticamente el PowerPoint me va a redireccionar a la pregunta que yo deseo hacerle al estudiante. En este caso, como estamos iniciando, vamos a pedirle a Vivi, que es la que nos está ayudando, a que ella nos pueda contestar esta interrogante. Dice: ¿en qué consiste la nivelación académica según el PINA en primero y segundo ciclo? Bueno, a lo que tengo entendido, ¿verdad? Espero que me escuchen porque no sé cómo, porque estoy en la dirección regional y estoy con el internet no está muy al 100%.
Lo que busca el PINA es tratar de que los estudiantes que nosotros tenemos actualmente y que venimos de la fase de pandemia, podamos cubrir la necesidad de ellos. ¿Cuál es esa necesidad? Cubrir los aprendizajes cognitivos que ellos tengan y tomarlos en consideración en nuestro planeamiento. No es que se vaya a hacer una adecuación, no, es más bien tratar de que el estudiante trate de nivelarse lo mejor posible y que pueda comprender bien todos los conocimientos que nosotros les vamos a adquirir en este proceso educativo. No sé si estaré bien, que es lo que entiendo. Excelente, niña. ¿Ves? Entonces, de esa forma interactiva, pues ya vimos ahí, podemos, si el estudiante pues no responde bien o responde a medias, pues entonces ahí podemos ir dando el espacio, la oportunidad a la siguiente persona o a alguien que más quiera profundizar sobre el tema. Si yo quiero volver a girar la botella, porque ya vimos que la niña Vivi sí puso atención y excelente, el PINA consiste en hacer un proceso de nivelación académica en aquellos estudiantes para lograr la recuperación y lograr esos vacíos cognitivos que el estudiante pudo haber arrastrado en los años que vivimos en pandemia. Excelente. Entonces, con la tecla volver, podemos volver nuevamente a la botella y la vamos a hacer girar. Bueno, ahí nos cayó casi en la rosada, pero podemos tocar aquí la roja, digamos que fue la roja que me... Y esta pregunta es, ¿qué es el PINA? En sus siglas, ¿qué es el PINA? Vamos a ver aquí en una tómbola que tengo. Es importante también que ustedes interactúen. Bueno, aquí tenemos varias manitas levantadas. Ya me bajaron una vez. Aquí a la niña Carolina Montero. Está por ahí la niña que nos ayude con esta pregunta. Hola, buenas tardes. Es un placer saludarlos. El PINA significa en sus letras iniciales mayúsculas Plan Integral de Nivelación Académica 2022-2025. Excelente, niña. Gracias por su participación. Con gusto. Vamos nuevamente, giramos la botellita. Vamos entonces a otra preguntita. ¿Qué es el DUA? Otra preguntita. Vamos a ver quién nos colabora en qué es el DUA. La niña Alexandra Contreras. ¿Está por ahí, niña? Ah, no, perdón, es Alexander. Le iba a dar la palabra a Alexandra, pero se me viene el otro. ¿Está por ahí, profe? Alexander Contreras. Bueno, ya ahí le ayudaron, le soplaron al profe. Excelente, niña Jennifer. El DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Aspecto que también debemos considerar en la mediación, en las estrategias de mediación que permitan procesos de colaboración y comunicación. Vamos de nuevo entonces al interactivo. Igual vamos a una última preguntita, pero yo creo que ya me entendieron la dinámica del PowerPoint. Menciona el nombre del enfoque metodológico aplicado por la asignatura de ciencias que permite el desarrollo de la mediación pedagógica y la potencialización de las habilidades científicas en el estudiante. Está facilísimo. ¿Cuál es el enfoque metodológico para la asignatura de ciencias que me permite el abordaje de la mediación pedagógica? Vamos a ver. La niña Elena tiene la manito levantada. Vamos a aprovechar la manito levantada de la niña Elena. Está bien, aprender a aprender. Ajá, pero la metodología, profe. Ah, indagatoria.
Correcto, excelente, la metodología indagatoria. Gracias, niña. Bueno, y así ustedes pueden seguir, ¿verdad? Dándole vuelta a la botella y podemos detenerla en un momento dado y ya salen las preguntas que ustedes, repito, con antelación la han realizado y bueno, es algo diferente que no lo hacemos de una forma concreta o física, sino la podemos hacer apropiándonos de la tecnología. Entonces, acciones de este tipo que realmente no se requiere internet, es únicamente una presentación en PowerPoint que yo pueda editar. Ahí pues le podemos cambiar las preguntas de acuerdo a la temática para que sea adecuado, para que pueda el estudiante tener también algo creativo, pueda despejarse en este momento que estamos recibiendo los primeros días de clase y que también podamos nosotros apropiarnos propiamente de todas las tecnologías que nos ofrece la internet o nos ofrecen también algunas personas que son diestros en estos aspectos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Suray, la niña Suray, vamos a ver. Adelante, niña. Adelante, niña. La niña Suray tiene la palabra, la mano levantada. ¿Iba a hacer alguna intervención? Bueno, al parecer no. Igual si hay alguna persona que quiera, tiene alguna duda, alguna consulta. Rosaura, adelante. Sí, bueno, más que una consulta, es un comentario para agradecerle todo lo que nos ha expuesto hoy, porque en realidad es bastante, pero la vocación de docente a uno lo hace, pues, inspirarse y tratar de hacerlo mejor, ¿verdad? Aunque no es perfecto, pero lo hace uno con amor. Entonces, agradecerle de todo corazón el habernos ayudado hoy. Claro, con gusto, niña, para eso estamos y como parte de estos procesos de divulgación que el mismo documento dice que es acompañarlos a ustedes en procesos de capacitación, en acciones específicas y ya después entonces nos veríamos en otros momentos como por ejemplo las visitas de seguimiento, ¿verdad? Que también son importantes y que ahí también pues nosotros le podemos dar la asesoría y el acompañamiento correspondiente. Muchas gracias, niña Rosaura. ¿Alguien más con alguna duda? Tenemos tiempito, dudas, consultas. En este momento también se compartió en el chat de la reunión un enlace que es un form donde ustedes van a ¿cómo se llama? Registrar la asistencia del día de hoy. Y sí tienen que darme ese chancecito entre mañana y el miércoles, mientras terminamos el abordaje con los otros compañeros, para hacerles una carpetita con todos los recursos que ustedes puedan aprovechar en su mediación pedagógica para también apropiarnos de los recursos didácticos con que contamos, ¿verdad? Y que puedan ustedes aprovecharlo en esa mediación pedagógica.
Vamos a ver si hay algunas dudas, consultas. Denme un momentito porque si ingresan con usuarios directamente, sí les tiene que abrir, si no voy a habilitar para que todos lo puedan llenar. Denme un momentito. Listo, ya está habilitado para que todos lo puedan llenar. Voy a volver a compartirlo. Si ya usted lo llenó, no hay problema. Estoy volviendo a copiar el enlace para ver si ya la dificultad de que no se puede abrir se solucionó. Bueno, sí, entonces, ya se puede. Ok. Bueno, compañeros y compañeras, vamos entonces a ir cerrando esta actividad del día de hoy, esperando que la información suministrada en este procedimiento, en este asesoramiento, pues les sirva a ustedes para orientar la mediación pedagógica. Si es que ya pues entregaron su planeamiento, como les dije, pueden ustedes comentar ahí con su jefe inmediato de que si les da un tiempito para ajustar con las nuevas disposiciones el planeamiento, y si no, entonces para el mes de abril sí llevar a cabo estas consideraciones, estos ajustes para que este planeamiento quede registrado también el trabajo que ustedes van a realizar en el proceso de nivelación académica. Un gusto haber compartido con todos ustedes, y nos veríamos entonces en otro momento que correspondería propiamente a los lineamientos técnicos en evaluación, donde vamos a abordar temáticas del trabajo cotidiano y los instrumentos que ustedes pueden emplear. Y más adelantito en el año también vamos a tener una jornada con la compañera Yajaira de prueba escrita, que también es un tema pues que hay que refrescar, porque son temas que se van a implementar o son componentes de la evaluación que se van a implementar y que también debemos recobrar mucho la información. Entonces les agradezco a todos y todas por la disponibilidad en recibir la información. Estamos siempre anuentes a recibirlos en nuestras oficinas ahora que ya está habilitada la presencialidad, o si tienen a bien hacer consultas por correo electrónico o por el Teams, pues ahí en la medida de lo posible y en el tiempo que yo esté en oficina puedo colaborarles con mucho gusto para que podamos como dirección regional poder llevar a cabo este proceso de mediación pedagógica de la mejor forma y que nuestros niños y jóvenes reciban estos procesos de la mejor forma y lograr esa nivelación académica que se pretende, que iniciamos en el 2022 y que tiene un largo plazo al 2025. Entonces, agradecerles que hayan asistido casi 144 personas de este circuito el día de hoy conectados. Sabemos que son 152, perdón. Sabemos que son jornadas un poco bastante amplias, pero sí quisimos hacerlas en un solo día para que ya luego ustedes tuvieran ese espacio de tiempo y no estarlo sacando a cada rato. Entonces, por eso invertimos estos 3 días que ya luego ustedes seguirán en ese camino haciendo los ajustes correspondientes, y nosotros en las visitas técnicas que les acompañemos les podamos seguir fortaleciendo y apoyando. Entonces, de mi parte, muchas gracias y nos vemos en otro momento. No se olviden de firmar la lista de asistencia digital. Nos vemos. Gracias, Roga. Chao. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todos igual.